Buenos días, mi nombre es Javier Sánchez, hijo de Marco Tulio Sánchez y Ana Jesús Quintero. Ellos tuvieron un previo en sociedad en el corregimiento de Puerto Frazada, vereda Santa Isabel, municipio de Tuluá. Ese previo era la Hacienda El Silencio, más o menos unas 200 o más hectáreas en tierra cultivadas en cebollales, cafetales, ganadería, muchos árboles frutales, barraneras, cosechaderos de frijol, maíz, de mucha cosa, pero lo más fuerte, lo más importante que había en esa hacienda, que yo recuerdo que a eso se llega el tema, es la caña de azúcar. Yo tenía cerca de unas 38 hectáreas en caña, eso era mucha caña. Entonces, yo nací en el año 59, había mucha violencia que me recuerdo, y entonces allá se procesaba la panela y era lo más importante. ¿Por qué? Porque era una integración campesina, directamente campesina, porque por tanta violencia la gente tenía que estar acompañado del campesino, inclusive de noche. Había que prestar centinela y cuidar la hacienda porque vivía más de 10 familias en esa hacienda que trabajaban allí. Y podían haber de más de 50 a 55 individuos, o sea, hijos de estas familias que vivían en la hacienda, y había que protegerlos, que era la historia que mi papá nos contaba cuando yo ya fui creciendo. Yo recuerdo que nos llevaban a esconder a una cañada y allá nos escondían de noche y por la mañana nos traían. ¿Qué es lo que más recuerdo? Hombre, lo que yo más recuerdo es ese motor diésel de 12 caballos, que cuando prendían ese motor y duraba 2-3 días prendido, eso se oía a kilómetros de allí esa hacienda. La gente decía que lo escuchaban hasta desde Barragán. Barragán está muy arriba, y de Ceilán. Entonces aún conservo en el oído ese sonido de ese motor. Yo nací escuchando ese motor hasta ya muy viejo. Yo tengo 65 años y hasta muy poco tuvimos ese establecimiento. Me recuerdo mucho la integración porque llegaba mucha gente, como escuchaban el motor, se venían con las ollas a llevar la miel, mujeres, los ancianos, niños, muchachas, y esa gente se quedaba trabajando 2 y 3 noches ahí en esa molienda, porque llevaban la panela, llevaban la miel, llevaban mucha cebolla, llevaban queso, leche, frutas, había mucha comida. Mi papá compartía todo eso con la gente porque la gente necesitaba eso, y lo más importante era la integración, ese acompañamiento para sacar esa panela. Todo eso, lo que era panela y todo eso que se producía en esa hacienda, se vendía en la plaza de Tuluá. Ellos fueron surtidores de esa plaza. Mi papá ancestralmente fue muy campesino, nosotros somos campesinos, amamos el campo, y esa panela la queremos mucho. No sé, ese melado, ese dulce que tiene la panela, esa energía, lo hace acordar a uno de muchas historias, anécdotas de muchos campesinos que nos contaban. Hombre, yo me enamoré en la Hacienda El Silencio, allá conocí a mi mujer, chupando panela, comiendo blanqueado, ella pasando caña, yo también, y teníamos toda la noche para dialogar, parte del día o días, y muchos jóvenes se enamoraron en esa hacienda, en las moliendas, y se casaban. En esa época la gente se casaba y esas historias quedaron. Nosotros conocemos muy bien el proceso de la panela, lo queremos mucho. Eso se llenaba de abejas. Mi papá tuvo la idea de tener enjambres de abejas, tuvo más de 70, y también producía mucha miel de abeja. Entonces yo pienso que el campo se necesita sembrar, se necesita elaborar, se necesita paz, la que nunca hubo allá, porque había mucha violencia. Fuimos atacados en la hacienda varias veces. A mi papá le mataron trabajadores de la hacienda. Todos esos malos recuerdos me entristecen, y me da mucha tristeza que aún no cesa esa violencia. Y fuera de eso, volvimos a tener desplazamiento.
forzoso últimamente. O sea, ¿cuántos desplazados habemos en este momento? Y esta violencia que empezó como en el 45, si no estoy mal, pues ahora puede ser la misma, con otros nombres, pero yo recuerdo toda esa problemática, recuerdo ver los muertos, recuerdo todas las cosas malas, pero entre esas malas sobresalen las buenas, y entre esas buenas, esa energía positiva de esas moliendas. Allá se hacían fiestas, se hacían bailes, toda esa gente de las veredas venía a bailar, muchachas, a la casa porque había mucho dinamismo, era muy bonita la hacienda y había muchos medios como para formar fiestas y comida, cerdos, ganado, había mucha comida, entonces se compartía todo eso, que eso es lo que hace falta, compartir integralmente entre los campesinos, entre la gente, entender que todos necesitamos. Y entonces eso hace parte de la vida y eso es lo que yo más me recuerdo, todo ese compartimiento que existía y acompañamiento. Como no se podía salir a tomar ni a bailar a esas fondas por la violencia, la gente vivía encerrada y dormían en el monte, en las casas se dormía muy poquito. Eso es lo que yo más recuerdo.